Y bueno, sin más preámbulo, ahora tengo el gran placer de presentar al senador Iván Flores García, presidente de Parlaméricas, para ofrecer las palabras de cierre de la reunión. Senador Flores, presidente, adelante. Muchas gracias, Anabela. Un cariñoso saludo a todas y todos, particularmente a nuestra querida senadora Rosa Gálvez, presidenta de la Red de Cambio Climático y Sostenibilidad. También al senador Anthony Vieira por su participación como moderador. He estado escuchando toda la reunión, me parecen puntos de vista muy interesantes, muy desafiantes y sobre todo que deben comprometer el trabajo de Parlaméricas en lo que respecta a esta red, pero más adelante diré que esta red no trabaja por sí sola y por sí misma. Las redes están todas integradas porque finalmente somos una sola comunidad que tiene un solo propósito. Quiero también agradecerle a Anabela, que ha representado a la Secretaría Internacional de nuestra organización como cabeza del equipo. Alicia está un poquito delicada de salud, me decía ayer en otra reunión que tuvimos, y que hoy día, bueno, como es ya costumbre, el equipo de Parlamérica siempre trabajando tras bambalinas, articulando para que todo camine, para que todo funcione y así vamos eh, cumpliendo con nuestro rol de ser el brazo político, el brazo parlamentario de la Organización de Estados Americanos, tal como lo conversábamos con el secretario general, en donde tal como se creó la OPS como el símil de la OMS de Naciones Unidas o como se creó el IICA como el símil de la FAO de Naciones Unidas, bueno, la OEA crea a Parlaméricas como el símil de la Unión Interparlamentaria Mundial que tiene el patrocinio de Naciones Unidas. En ese contexto, debo decir que seguimos intentando cada vez más, seguimos avanzando en tener la representatividad de los 35 parlamentos de los 35 países de nuestras cuatro Américas, sin exclusiones, con diferencias, por cierto, y las tenemos, pero institucionalmente intentando integrar por el bien de las comunidades independientemente de los vaivenes políticos que cada gobierno tenga. Yo, haciendo este preámbulo, quiero comenzar, para empezar, agradeciendo a todos ustedes, a quienes han participado en este desafío de cómo comunicar el cambio climático al electorado, agradeciéndole a las y los panelistas que, como siempre, son de primera línea en el contexto de su área. Y y quiero decirles también que los aportes de cada uno de ustedes sobre el por qué comunicar la acción climática desmontando mitos se transforma en una urgencia para nuestro trabajo político parlamentario. Y sobre todo porque nos invita a mirar a nuestro hemisferio con un poco de más de preocupación, pero también con renovada claridad. Y hay que reconocer que finalmente lo que buscamos proteger es en definitiva nuestro hogar común y nuestra institucionalidad, donde la democracia y la libertad de las personas y de las comunidades debe ser el imperativo ético total. Bueno, eh, pese a tristes degradaciones, ¿no? En algunos lugares de las Américas, seguimos afirmando que qué hogar tan extraordinario tenemos y compartimos. Debemos sentirnos afortunados y afortunadas de vivir en un continente, en un hemisferio que alberga la mayor biodiversidad del planeta, que es una región donde los recursos naturales aún abundan y donde la naturaleza forma parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra forma de ser, que de tanto en tanto, y ojalá cada vez más, nuestras culturas ancestrales y nuestras comunidades nos vayan insistiendo en la necesidad de sostenerlas, ¿no? Y esto dentro de un sentido de pertenencia
que debería también crecer junto con esa necesidad de preservar. Ahora, esta riqueza que tenemos, eh, bien he dicho también, frente a algunas vergonzosas degradaciones ambientales que también tenemos, producto de montones de razones, algunas que pueden ser atendibles, como es el hambre, por ejemplo, la necesidad de buscar nuevos espacios, por ejemplo, pero que no tienen ninguna justificación mayor dentro de lo que son los descuidos institucionales por fiscalizar, por ejemplo, o de tener reglas claras. Ahora, esta riqueza que seguimos teniendo nos debe obligar a actuar y con sentido de urgencia. Nos exige proteger con más celo eh, todo este medio ambiente que compartimos y sumarnos al esfuerzo global para enfrentar el cambio climático que claramente nos comienza a golpear con más fuerza y con más evidencia. Porque el cambio climático nos afecta a todas y todos, sin exclusión. Nos afecta más a los países pobres, pero también afecta a los pobres de los países ricos. Y allí todos son medidos con la misma vara, la vara de la necesidad. Nos afecta a todos. A veces de forma evidente, como ya lo estamos señalando aquí en este mismo encuentro, tornados donde nunca hubo, sequías donde había abundancia de agua, verdes que se transforman hoy día en áreas desérticas o predesérticas, pero también a veces de maneras más sutiles, pero siempre las consecuencias son las mismas, pero cada vez más dramáticas para nuestra vida cotidiana. Y aunque sus impactos no se distribuyan de manera equitativa en los 35 países del continente o al interior de nuestros países, los efectos son globales y nos alcanzan nuevamente a todas y a todos. Nadie se queda al margen de los efectos del cambio climático. En este sentido, debo señalar, y aquí le agradezco a Rosa que haya hecho cabeza en representación de Parlaméricas en la COP30 de Belén do Pará. La COP, con todas las críticas que podamos hacerle, ¿no? Y algunas con mucho sustento, finalmente tuvo un significado muy especial. Y esto hay que reconocer al Estado brasilero. Fue acogida en nuestra propia región, en el corazón ambiental de nuestra Amazonía que involucra directamente a 8 países. Y aquí debo decir que, habiendo conversado con el senador Nelsinho en Brasilia, veíamos el afán de los 8 países amazónicos por hacerse notar, por hacerse valer y también por pedir socorro, por pedir apoyo. En ese contexto, siendo la Amazonía uno de los ecosistemas más vitales, pero también más frágiles y más determinantes para la estabilidad climática del planeta, que el mundo se hubiese reunido allí fue principalmente un recordatorio claro de que la urgencia es real y que nuestro hemisferio tiene un papel central que desempeñar en el contexto mundial. Y ojalá que esto lo entiendan los países asiáticos más poderosos, y aquí hubo un comentario muy claro respecto de cómo el pabellón chino, por ejemplo, se transformó en el más atractivo. Sí, somos débiles, ¿no? Nos gustan las cositas, nos gustan los regalitos a veces, pero perdemos de vista respecto de cómo es el balance entre la producción sustentable y beneficiosa y cómo son los contaminantes que esa misma producción de algunos elementos que sirven destruye. Es una contradicción fundamental que nunca debemos perder de vista. Y en este contexto debo reconocer también que la importancia de la COP es reconocer la parte fácil, ¿no? Lo difícil siempre va a ser llevar eh, eh, ese acto, ese esfuerzo a la conversación con nuestras empresas, con nuestras autoridades y particularmente con nuestra comunidad de a pie, con la gente común y corriente. ¿Cómo los convencemos? ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo lo comunicamos amplia y completamente bien? Y eso es difícil, no es fácil. Eh,
explicar fenómenos complejos sin excluir a nadie, hablar de ciencia en territorios marcados por las desigualdades históricas donde lo que tiene la gente es hambre, o donde lo que tiene la gente es miedo, o donde lo que tiene la gente es la pérdida de libertad, o el descrédito de la política que hace que la gente no crea en las instituciones. Y eso relativiza el orden de las propias comunidades, y eso es muy profundo. En este contexto tampoco podemos perder la esperanza. Y aquí yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes, científicos, funcionarios internacionales, colegas parlamentarios que están aquí con nosotros, de invitarlos a la esperanza y hacer que esta invitación trasunte y trascienda hacia las comunidades. Todavía no podemos perder la esperanza en contextos donde con demasiada frecuencia domina la desconfianza, ¿no? La desconfianza en lo que hacemos, la desconfianza en lo que decimos y la desconfianza en lo que resulta. Bueno, somos nosotros los llamados a que los problemas de la política se resuelven con más y mejor política. No podemos abandonar nuestro rol ni sentirnos avergonzados de lo que hacemos. Al revés, hagámoslo mejor y hagámoslo bien. Esto dentro de un contexto donde el entorno nos muestra una particular desinformación o transformación de la realidad y el escepticismo hacia la ciencia, la falta de credibilidad hacia la ciencia o el desconocimiento de lo que la ciencia hace, como hoy día lo escuchamos con estupor, con pavor respecto de lo que han dicho algunas altas autoridades de los países más poderosos del mundo, incluyendo algunos países en nuestro continente. La verdad es que nos hacen el trabajo mucho más difícil, porque esto se está transformando también como parte del paisaje público, socavando los esfuerzos que realizamos para avanzar en esta agenda de concientización, de acción contra el cambio climático y, por supuesto, la generación de políticas públicas. Comunicar sobre el cambio climático no es solo un desafío técnico, es particularmente un desafío político. Y si no logramos explicar con claridad por qué son tan importantes estos asuntos, ¿cómo, ¿cómo entonces podemos hacer que mejore la vida de las personas? Estamos dejando un espacio para la desinformación y debilitamos la confianza pública en nuestras instituciones, como ya lo he señalado. El informe más reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos recuerda la urgencia que genera el calentamiento global que ya se aproxima a los 1,5 grados Celsius y que pronto probablemente supere el umbral si no somos capaces de comunicar y convencer. A pesar de aquello, el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento muy por debajo de los 2 grados y esforzarse por no superar los 1,5 sigue siendo todavía de gran importancia y cada vez más. Aunque no parezca mucho, cada fracción de grado cuenta. Cada 0,1 grado adicional agrava exponencialmente los daños y la pérdida de biodiversidad y de condiciones de vida de las personas. Las pérdidas, los impactos en la salud pública y en una sola salud que incluye la salud animal, que son quienes también nos abastecen, ¿no? No solamente de la riqueza genética, sino que además del afecto o del sustento alimenticio. Hoy día estábamos claros de que quienes son los más afectados son las personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad. Además, cada aumento de la temperatura hace crecer los riesgos de los impactos irreversibles y de activar puntos de inflexión climática que podrían desencadenar cambios cada vez más bruscos y cada vez más permanentes. Por eso, comunicar sobre el cambio climático de manera que conecte, que movilice, que inspire confianza, sigue siendo muy importante. No es solo decir, hay que comunicar. La comunicación tiene que ser efectiva, tiene que ser directa, tiene que ser clara, tiene que ser hecha en un idioma que lo entiendan todos, porque a veces
el idioma científico, el idioma político, el idioma donde a veces nos esforzamos por buscar palabras rimbombantes y que nuestros propios idiomas, particularmente el castellano, que tiene tantísimas palabras, nos ofrece, cuando rimbombantemente las usamos, no nos entendió nadie. Por lo tanto, ese esfuerzo no sirvió. La comunicación clara y precisa tiene que ir exactamente al objetivo de sensibilizar a la comunidad y que actuemos cada uno en sintonía con lo que estamos comunicando. Eso es esencial. No basta con tener la evidencia científica. Necesitamos que nuestras comunidades la entiendan, la sientan propia y que se consideren parte de esta misión colectiva de frenar los efectos del cambio climático o de frenar el cambio climático en sí mismo. Nosotros, como parlamentarias y parlamentarios, ocupamos un lugar único, porque, porque somos y porque debemos ser más puente entre la evidencia científica, las políticas públicas y las preocupaciones cotidianas de nuestras comunidades. De nuestra capacidad para comunicar, como ya dije, con más claridad, con más empatía, con más responsabilidad, depende que las transformaciones necesarias avancen con la legitimidad democrática, porque eso lo hace más permanente. El mismo informe señala que la gobernanza climática, los marcos de rendición de cuentas, las políticas y la legislación han avanzado de manera importante, sustancialmente, como lo evidencian los últimos 10 informes sobre la brecha de emisiones. Y esto demuestra el valor del Parlamento para alcanzar nuestras metas, aun cuando aún estamos muy lejos de alcanzar lo que comprometimos hace bastante tiempo atrás en París. Yo quiero hacer una pequeña reflexión de lo que ocurrió esta mañana, si me lo permiten. Porque esta mañana tuvimos acá, en Chile, un debate o más bien un encuentro sobre integridad, donde acordamos todos, porque era lo que transversalmente entendíamos, las mayores exigencias ciudadanas por más transparencia, donde el escrutinio de conducta de todos nosotros, los políticos, los científicos, las autoridades, están siendo cada vez más rigurosos, el escrutinio público, donde los desafíos éticos son más complejos, donde los sistemas de trabajo dentro de un espacio cibernético están transformando al servicio público y a la política por todas las distorsiones que la más alta tecnología que hoy día vamos conociendo es capaz de transformar, de distorsionar y de, a ver, cambiar el comportamiento de la comunidad. Y eso sí es tremendamente peligroso. Pero también hablamos hoy día en la mañana algo que es muy atingente a lo que esta mañana hemos escuchado. La seguridad multidimensional. Y aquí digo que hace 2 semanas, bueno, la habíamos creado hace 2 meses, 3 meses ya ante el Consejo de Parlaméricas, pero la hicimos ya funcionar, la creación de la cuarta red de Parlaméricas. Ya tenemos la de equidad de género, tenemos la de cambio climático, sustentabilidad, tenemos la de Parlamento abierto, Parlamento transparente, y ahora creamos la red de seguridad, que muy en sintonía con lo que conversamos con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recién nombrado él, recién electo yo, era que la seguridad no es seguridad pública solamente, aun cuando somos el continente más violento del mundo, 5 veces más violento que que Europa, casi 10 veces más violento que países de Asia, además de algunos problemas del cambio climático. La visión de seguridad multidimensional comienza a ser el objetivo de acción política más prioritario y que requiere más acción, porque es integral. La mirada de la seguridad multisistémica, multidimensional, porque es seguridad energética. Los costos de la energía en nuestros países hipotecan el potencial de desarrollo, más que el potencial productivo, el potencial de desarrollo, el bienestar de las personas.
Lo podrán decir los países caribeños que están con mucha dificultad energética. Ya lo decían nuestros expositores acá respecto del el futuro de los combustibles fósiles. La seguridad hídrica. La falta de agua está desplazando comunidades a muchos kilómetros de distancia, cambiando las culturas, cambiando los modos de producir y que nos desafía tremendamente de ver cómo hacemos. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en un continente como el nuestro, de 700 millones de habitantes, en cifras redondas, donde 140 millones tienen hambre, repito, 140 millones de personas tienen hambre, particularmente mujeres y niños, es una bomba de tiempo respecto de lo que significa la incomodidad social y la estabilidad democrática. No estoy hablando de malnutrición o desnutrición, que es otro mundo gigantesco que está impactando en los servicios de salud, particularmente por los efectos que tiene la obesidad y por los efectos que tiene otras situaciones de mala alimentación dentro de nuestro sistema de atención de salud público y el privado con todos los gastos que conlleva para la familia. Y me quedo con la seguridad pública que está generando pérdida de libertad, intranquilidad, miedo, temor y falta de credibilidad en las acciones políticas, porque el crimen organizado está cruzando a la mayoría de nuestros países. Y en este contexto de riesgo de inestabilidad institucional, coloco a la salud, seguridad y salud, porque al final todo converge en eso. La falta de agua, la falta de energía, la falta de alimento o la falta de seguridad no solamente afecta a la salud mental, sino que afecta a la salud integralmente. Y los costos que están teniendo los países en satisfacer ese requerimiento es cada vez más difícil. Y no estoy hablando tampoco de la cohesión social. Quiero terminar señalando que el mensaje que les llevo humildemente, humildemente, como un parlamentario, más allá de ser presidente para la América, que me enorgullece, pero también mucho más que eso me desafía, es súper simple. El mensaje de hoy es muy simple, pero también muy claro. Es sencillo. Tenemos que unirnos en esta misión. Debemos trabajar más estrechamente con la comunidad científica. Debemos construir más confianza pública y eso es trabajar más estrechamente con la comunidad abierta. Debemos cultivar el respaldo social y la legitimidad democrática que necesitamos para seguir avanzando en nuestros parlamentos, en cada uno de nuestros parlamentos. Solo así podremos responder con la seriedad y la visión de futuro que exige este desafío común, donde el desbalance en apoyo financiero para los países pequeños es enorme. Ya lo señalaba nuestro expositor de la OEA, ¿no? Nos decía con claridad lo que ocurre con los sistemas financieros, de que los países que tienen mayor población, un PIB más significativo, en fin, el tamaño geográfico hace que geopolíticamente sea más interesante para las instituciones financieras, porque además tienen más capacidad para la formulación de propuestas. ¿Y qué es de los países chicos? ¿No tienen hambre? ¿No tienen inseguridad? ¿No tienen necesidades que son tremendamente urgentes? Sí las tienen. Yo quiero agradecerle a Rubén que nos haya planteado el problema desde esa óptica también, del desbalance en el financiamiento de las acciones frente al cambio climático. O puedo mencionar el justo reclamo sobre algunos escasos avances sobre los compromisos que ha planteado Cintia Córdoba. Eh, o el llamado de nuestra presidenta Rosa Gálvez por participar más y ser más influyente de nuestra acción política y comunicar mejor para convencer. Yo creo que solo así vamos a ir pudiendo responder con más seriedad y con la visión de futuro que exige este desafío común. Así es que quiero agradecerles sinceramente que hayan participado, que hayan aportado. Quienes tenemos mucho que aprender, estamos agradecidos. Muchas gracias.